Muy buenas noches para todos. Qué bueno y qué placer y qué honor también poder tocar este tema en esta tarde, en esta noche, en realidad. Yo confieso ser una enamorada del Espíritu Santo, ¿sí? Para mí es como la pieza clave de la vida cristiana, comenzando porque Él es el que nos convence de la necesidad de recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Él es el que hace posible que nuestro corazón o que nosotros en algún momento de la vida tomemos la decisión de permitirle a Jesús que entre a nuestras vidas. Les doy una buena noticia. Cuando Jesús entra en nuestras vidas, entra también con él el Espíritu Santo. ¿Sí? Hay gente que tiene, bueno, algunas inquietudes con esto, que si entra, que si no entra, que si el bautismo, que si no el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, arranquemos por hacer las cosas más sencillas, ¿sí? Y es que cuando yo recibo a Jesús, es el que me convence de hacerlo, es el Espíritu Santo y el que hace posible esa acción es el Espíritu Santo. Entonces, no es que el Espíritu Santo me convence de recibir a Jesús y Él se queda fuera. No, entran los dos a nuestras vidas. A partir de ahí comienza todo un proceso, ¿sí? Y un proceso, yo hoy hablaba con una discípula mía y yo le decía, es un proceso que va a durar toda tu vida. Ella me decía, bueno, en una charla que teníamos, que a ella le parecía que a veces el Espíritu Santo iba muy lento y que ella como que quería ayudarlo un poquito, ¿sí? Y creo que eso nos pasa un poco a todos. A veces, cuando nos toca tener paciencia o nos toca saber esperar o nos toca confiar o descansar en Dios, que es una de las cosas que más nos cuesta, ¿sí? Yo siempre digo que una de las cosas importantes en la vida cristiana, hay momentos o hay etapas de nuestras vidas cristianas donde uno lo único que debe hacer es hacer la plancha. Yo no sé si ustedes conocen el término de hacer la plancha, ¿sí? Normalmente se utiliza cuando uno está en la piscina o está en un lago, y hacer la plancha implica quedarte absolutamente quieto, sin patalear, sin manotear, simplemente lograr quedarte quieto y dejar que el agua te sostenga. Hay gente que le cuesta mucho esto, ¿sí? Le cuesta lograr ese punto donde de verdad aprendo a descansar en Dios y a descansar y a confiar en lo que Dios tiene para hacer en mi vida. El Espíritu Santo durante muchos siglos, podría decir yo, ha sido como el menos conocido, ¿sí? Si bien desde el principio estuvo con el Padre, porque cuando uno se va al Génesis, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Cuando se habla del Espíritu de Dios, es uno de los nombres que se les da al Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Por qué decimos que es persona? Porque estoy haciendo un pequeño resumen al comienzo, ¿sí? Él tiene características de persona. Tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad. Las mismas características que nosotros adquirimos a través de que Dios decide, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios Papá dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando Dios Papá dice eso, que se lo dice a Jesús y se lo dice al Espíritu Santo, estaba planteando que la imagen y semejanza de Dios consta en dos de nuestras tres dimensiones. Una es en la dimensión espiritual, Dios es espíritu, ¿sí? El Hijo es espíritu, momentáneamente tomó forma humana cuando vino a la tierra a hacer su obra de salvación por nuestras vidas, pero es espíritu. Y el Espíritu Santo es espíritu. ¿Sí? Hago esta pequeña introducción para que podamos
profundizar más en el tema que continúa. En eso nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, porque Dios no tiene forma humana, ¿sí? Dios no tiene ni ojos verdes, ni ojos celestes, ni ojos castaños, ni ojos de ningún color. Aunque muchas veces en la Biblia se plantea que los ojos de Dios están puestos sobre nuestras vidas de una manera figurada para que nosotros, simples seres humanos mortales, podamos entender de acuerdo a lo que nosotros vemos y conocemos. Cuando a nosotros se nos habla de que los ojos de Dios están puestos sobre nuestras vidas, nos permite a nosotros entender que Dios nos mira así como nosotros miramos a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra ciudad, ¿verdad? Yo veía ahí recién el bebé de Vivi. Yo conozco a Vivi desde muy chica y definitivamente tiene una carita de mamá enamorada impresionante, que por lo menos mientras fue mi discípula en Buenos Aires, que era todavía muy jovencita, nunca se la había visto. ¿Sí? Y ahora, definitivamente, con solo mirarla uno se da cuenta el amor con el que ella mira a su hijo. Si Vivi, siendo simplemente un ser humano con limitaciones, como lo somos todos, puede mirar a su hijo con esa mirada de amor, imagínense lo que puede hacer Dios con nuestras vidas cuando Él nos está mirando. A mí hay algo que dice la Biblia que siempre me encanta y lo pongo mucho en mi oración. Ustedes saben que a mí me gusta poner la Biblia como parte de la oración, ¿sí? Y es el pasaje donde dice que los ojos de Dios se deshacen de amor por nuestras vidas. A mí esa imagen me parece maravillosa y creo que se puede medianamente asemejar con lo que vimos recién en Bibi presentando a su hijo, ¿sí? O mostrándonos a su hijo o contándonos que su hijo hoy empezó a caminar, ¿sí? De la misma manera, Dios se alegra y se le llenan los ojos y el corazón de orgullo cuando nos mira a cada uno de nosotros. Partamos de esa base. Yo le decía hoy a alguien, el Espíritu Santo no corre, pero tampoco nunca llega tarde, no se queda quieto, sino que actúa en el momento adecuado. El Espíritu Santo actúa en nuestras vidas cuando Él ve que realmente estamos preparados para entender, para comprender. Una de las funciones fundamentales del Espíritu Santo es hablar a nuestro corazón y llevarnos a conocer más profundamente al Padre y al Hijo. ¿Sí? Esa es una de las grandes funciones que el Espíritu Santo tiene. Cuando ustedes van a la Biblia y de pronto leen un pasaje o el pasaje que diariamente enviamos y ustedes sienten como que Dios les está diciendo algo o como que comprenden la Biblia de una manera especial, eso lo hace el Espíritu Santo. O sea, el que logra que cada vez que yo vaya a la palabra de Dios entienda esa palabra como directa para mi corazón, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es alguien muy importante en la vida cristiana. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque mi Padre enviará al otro consolador. Cuando Jesús nombraba al otro consolador, se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Y definitivamente que sí, nos convenía que el Señor Jesús pasara por la cruz, resucitara y ascendiera a los cielos, porque el Señor Jesús, mientras tuvo forma de hombre, de ser humano, estaba muy limitado. No podía estar en dos lugares a la vez. O estaba en Jerusalén o estaba en Galilea, pero no estaba en Jerusalén y en Galilea al mismo tiempo. En cambio, el Espíritu Santo no tiene esa limitación. El Espíritu Santo, como Dios tiene, es omnipresente. La palabra omnipresente significa está en todo lugar. El Espíritu Santo va con nosotros a donde nosotros vamos.
El Espíritu Santo está con nosotros donde nosotros estamos. El Espíritu Santo es el acompañante permanente de nuestras vidas. Alguien me enseñó una vez que el Espíritu Santo era el socio, y yo le agrego a eso que es el socio, es el amigo, es el consejero, y es el que ha sido enviado para estar contigo todos los días de tu vida. Ahora, si eso es así, ¿por qué de pronto no lo tenemos tan en cuenta? ¿Por qué de pronto más de una vez se nos escapa por ahí el Espíritu Santo? Una de las cosas importantes en la vida cristiana es que debemos ser llenos y controlados por el Espíritu Santo. Eh, Nosotros como buenos seres humanos nos vamos entregando de a pedacitos, no nos entregamos totalmente. ¿Sí? Recibimos a Jesús, lo vamos conociendo y de a poquito le vamos soltando algunas áreas de nuestras vidas. Yo siempre que comparto para que alguien reciba a Cristo le digo lo mismo, ¿no? Que cuando Jesús entre a tu vida pueda entrar hasta el rincón más escondido de tu vida. Porque si no, muchas veces lo que hacemos, como cuando llega alguien a nuestra casa que no es muy conocido o con quien no tenemos mucha confianza, lo sentamos en el mejor lugar de la casa, que casi siempre es la sala, pero de ahí no pasa. Pero cuando viene alguien con quien tenemos mucha confianza, ese alguien se puede mover libremente por toda nuestra casa. Puede ir a la cocina, puede entrar a las habitaciones, puede estar en la sala, puede salir al patio. ¿Por qué? Porque cuenta con nuestra confianza. El Espíritu Santo es quien más debería contar con nuestra confianza, porque la función de él es llevarnos a conocer en profundidad al Padre y al Hijo. La función de Él es revelarnos todos los profundos secretos que Dios tiene para cada uno de nosotros. La función de Él es hacer en nuestras vidas. Nosotros, al estar más o menos tiempo solos antes de recibir a Jesús, eh, nos hemos adquirido, digamos que algunas torceduras por ahí. ¿Sí? Por algo Dios se plantea como el alfarero y muchas veces tiene que romper la vasija y hacerla de nuevo porque la vasija está medio torcida. Yéndonos ya directamente al tema de hoy de cómo ser llenos y controlados por el Espíritu Santo, hay 4 conceptos básicos que nosotros tenemos que tener en cuenta. El primero, en San Juan 10:10b, que lo vamos a repetir de memoria porque creo que ya todos nos lo conocemos, dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La idea de Dios o la disposición de Dios para tu vida y para la mía es que vivamos una vida abundante. Cuando hablamos de vida abundante, no nos estamos refiriendo solamente a tener platita en el bolsillo. La mayoría de los seres humanos consideran la abundancia muy identificada o muy ligada al dinero, pero o a tener de pronto el refrigerador lleno, ¿sí? O a que cuando llegues a fin de mes te sobre bastante platita en el banco. Y resulta que para Dios, vida abundante, o por lo menos cuando Jesús se refería a esa vida abundante, estaba hablando de una plenitud en nuestras 3 áreas, en nuestras 3 dimensiones, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Hay gente, decía alguien por ahí, un colombiano creo que fue, que decía que uno no puede ser tan pobre que solo tenga plata. Y a veces, cuando vivimos tan desesperados, ¿sí? Porque no llegamos a fin de mes, nos estamos olvidando de vivir la vida plena y abundante que Dios ha dispuesto para nosotros. El primer punto importante es ese. Dios tiene una visión de tu vida mucho más alta que la que vos podés tener de vos mismo. Dios tiene sueños para tu vida mucho más grandes que los que vos podés llegar a soñar. Entonces, es importante entender esto. Dios quiere darme a mí una vida
plena y abundante. Ahora, la pregunta viene enseguida, ¿no? ¿Por qué de pronto la mayoría de las personas no la estamos viviendo o no la están viviendo? No estoy acá evaluando ni juzgando el nivel espiritual de nadie. Yo siempre digo que a mí Dios no me ha llamado a ser jueza de nadie, pero sí quiero que reflexionemos sobre eso. No les estoy midiendo el aceite espiritual, tranquilos, pero sí quiero que reflexionemos sobre eso. ¿Estoy viviendo la vida plena y abundante que Dios tiene para mí? ¿De verdad el Espíritu Santo es quien guía mi vida y quien controla mi vida? ¿De verdad el Espíritu Santo está produciendo en mí sus frutos? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Son evaluaciones personales e internas que nos tenemos que hacer. Ni siquiera tienen por qué no contestarme a mí, ¿sí? No suelo sacar trapitos al sol de nada, porque no corresponde. Pero sí es cierto que es una reflexión a la cual tenemos que llegar. Y por ahí tomar ese pasaje de Gálatas 5, 22 y 23, donde habla de los frutos del Espíritu Santo. Ese pasaje de Gálatas 5, 22 y 23 es en realidad un termómetro excelente para mí, ¿sí? Ese pasaje nos va a ayudar. Yo los invito a que tomen esos dos versículos y los vuelvan a una lectura diaria por un tiempito prolongado. Si es posible, ojalá así sea, se los aprendan de memoria, porque eso nos va a ayudar a tener claridad sobre si realmente estoy experimentando en mi vida los frutos del Espíritu Santo. La Biblia dice que los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Increíbles, ¿no? Esa listita está buenísima, pero está buenísima que uno le dé un repasito diario y que uno pueda decir, bueno, a ver, de todos estos frutos, ¿tengo alguno? ¿Tengo dos? ¿Tengo tres? ¿No tengo ninguno? Les doy una noticia. Cuando el Espíritu Santo produce sus frutos, los produce todos juntos. No es que me da amor, pero no me da paz. No es que me da gozo, pero no me da fortaleza. No es que me da bondad, ¿sí? Pero no me da benignidad. Entonces, bueno, creo que todos saben, y si no lo aclaro rapidito, la diferencia entre bondad y benignidad. Ser benigno es simplemente ser buena gente, ¿sí? Soy benigno. No hago, no hago mal, pero tampoco hago mucho bien. Estoy ahí, ¿sí? Como de pronto, cuando a la gente se le diagnostica un tumor y el médico te dice, es un tumor benigno. No te va a hacer daño, pero tampoco te va a hacer algo bueno. La benignidad y la bondad tienen que ir juntas. ¿Por qué? Porque la benignidad tiene que ver con ser bueno, con ser buena gente, pero la bondad tiene que ver con hacer lo bueno. ¿Esto qué significa? No alcanza solo con ser bueno, sino que también tengo que hacer lo bueno. Por eso es que las dos cosas van de la mano. Ahora, Jesús aseguraba algo muy importante, porque uno dice, bueno, pero ¿qué sería la llenura del Espíritu Santo? O sea, ¿con qué lo comparo? ¿Con qué lo relaciono? Bueno, Jesús en su palabra, en San Juan, capítulo 7, versículos del 38 y 39, dice lo siguiente. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Miren un detallito en este versículo, ¿sí? que quiero resaltar.
Yo les dije algo cuando comenzamos con este tema de hoy, y les dije que cuando uno recibe a Cristo, automáticamente uno recibe también al Espíritu Santo. Si quieren ponerle un versículo base a eso, póngale este. Póngale que Jesús dijo, dice, dijo esto del Espíritu que habrían de venir los que creyeren en él, porque aún no había venido el Espíritu Santo. Cuando Jesús asciende al cielo en el Pentecostés, desciende el Espíritu Santo para quedarse con nosotros de aquí hasta que el Señor nos llame a su presencia. ¿Entiende? Yo les dije de entrada, en el resumen que hice, que cuando uno recibe a Jesús, recibe también al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la condición para recibir al Espíritu Santo es creer en Jesús. ¿Vamos bien hasta ahí? Que voy muy acelerada, si no entienden algo me dicen. ¿Voy bien? ¿Voy con el ritmo justo o estoy apretando mucho el acelerador? Va bien, Patricia. Voy Seguí bien, adelante. me estoy portando bien. Bueno, qué bueno, porque no es tan habitual en mí que me porte bien. Eh, Bien, decíamos entonces que Jesús compara la llenura del Espíritu Santo con un río de agua viva, o sea, con algo que brota de nuestro interior. Yo me imagino que ustedes, bueno, no sé si todos han tenido la oportunidad de ir a las cataratas del Iguazú o los que viven en Estados Unidos a las cataratas del Niágara, ¿sí? Que son más chiquitas, no son tan lindas como las nuestras. Perdón los que viven en Estados Unidos. Eh, pero uno ve, es una maravilla, las cataratas del Iguazú, porque uno ve, yo no sé qué cantidad de litros de agua que caen por segundo. ¿Sí? Y eso cae de una altura muy considerada y uno está por ahí en las pasarelas, porque vieron que hay todas unas pasarelas para ir a visitar las cataratas, y cae con tanta fuerza que aún estando uno en las pasarelas termina salpicado. ¿Sí? Jesús compara la llenura del Espíritu Santo con un río de agua viva que no solo corre en mi interior, sino que también termina mojando a otros. ¿Se entiende? Un río de agua viva no es un río que esté estancado, porque los ríos que no corren se echan a perder. Un río de agua viva es un río que está en constante movimiento y que produce una constante limpieza. ¿Sí? Si ustedes tienen la oportunidad de ir al sur, a mi amado Neuquén, ustedes van a ver que uno se acerca al río Limay y uno ve el fondo lleno de piedras, cosa que acá en Buenos Aires ya no se ve hace muchos años, ¿verdad? O sea, y es un río que todo el tiempo está corriendo y uno no ve mugre en el río Limay. Y otra característica hermosa que tiene el río Limay, que yo descubrí mientras vivía allá, es que cuando cae la tarde produce un perfume muy especial. Los que han estado en Neuquén, no sé si lo han experimentado eso, pero yo sí. Yo recuerdo haber estado sentada a la orilla del río Limay y que va cayendo la tarde y es un perfume que yo no se los podría describir, pero es un perfume maravilloso. Y yo asemejo mucho eso a lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Él, corriendo como agua viva en nuestro interior, salpica a los otros, moja a los que están a nuestro alrededor y además produce un perfume especial. La persona, el cristiano, el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, se distingue, tiene una distinción especial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de su interior corren ríos de agua viva y tiene inclusive un perfume especial. Pídanle al Espíritu Santo que les revele esto que les estoy diciendo y que les permita también tener eso. ¿Sí? Bien, decíamos entonces que la idea de Dios es que tengamos una vida abundante. Decíamos también que hay muchos cristianos que no viven esa vida abundante
que Jesús de alguna manera eh, habló de esa vida abundante dando el ejemplo de que los que creemos en Él, de nuestro interior, correrán ríos de agua viva. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo sé yo si estoy llena o no estoy llena del Espíritu Santo? ¿Cómo sé yo si estoy lleno o no estoy lleno del Espíritu Santo? Bueno, la Biblia dice algo que es muy claro. Si nos vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La llenura del Espíritu Santo es algo que se recibe por fe, como todo en la vida cristiana. Yo tengo que creer, ¿sí? No es que yo voy a pretender tener de pronto una certificación que a mí me diga está llena del Espíritu Santo. No me van a poner una estampilla, ¿sí? No me van a dar una estatuilla que diga esta persona está llena del Espíritu Santo. Es algo que nosotros creemos por fe, definitivamente, ¿sí? Y eso lo dice en la Biblia. Dice que si yo pido algo que está de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios me lo concede. Si hay algo que quiere el Padre y el Hijo, es que nosotros tengamos al Espíritu Santo. Entonces, es una declaración de fe, o sea, es creer que se lo pido y Él me lo da. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo algo que está dentro de su voluntad. Todo aquello que yo le pida a Dios que está dentro de su voluntad, Él me escucha y me lo concede. ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, ¿quién de ustedes, por lo menos los que tienen la cámara abierta, los demás no levanten la manito que yo no la vea? ¿A quién de ustedes les gustaría ser lleno del Espíritu Santo? ¿Hay alguno que no quisiera? O más bien que no. Todos queremos ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, yo voy a darles un par de tips, unos pasitos que tenemos que dar para ir camino hacia a esa vida de salud y de abundancia que Dios nos ha prometido y que tiene preparada para nuestras vidas. La primera, anhelar que el plan de Dios se cumpla en mi vida. Miren, yo siempre le digo a mis discípulos, lo mejor que te puede pasar en la vida es que tu vida esté en las manos de Dios y que la voluntad de Dios se cumpla en vos. No hay nada más maravilloso que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. ¿Por qué? Definitivamente porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y si se cumple en mi vida, imagínense cómo va a ser mi calidad de vida, ¿verdad? Entonces, el primer paso importante hacia la salud es anhelar que el plan de Dios se cumpla en mi vida. Yo hablaba, no me acuerdo, bueno, es que uno por ahí da tantos temas que al final se olvida a quién se lo dio, pero creo que era en mi reunión de SEO, planteando la buena administración, yo recordaba la frase del Padre Nuestro, ¿sí? Que de pronto muchas veces se ha repetido en forma automática, pero no se analizó. Y dice, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, o así en la tierra como en el cielo. ¿Cuántas veces de pronto en oración le hemos dicho a Dios, yo quiero que se haga tu voluntad en mi vida, pero a los 5 minutos estoy haciendo lo que se me da la gana? ¿Se entiende? De pronto digo algo que después no llego a cabo. Cuando yo entiendo que quiero, anhelo que el plan de Dios se cumpla en mi vida, yo no puedo seguir haciendo solo lo que se me da la gana. Alguien que estuvo este año, que fue el fundador del CENTI o el primer director que tuvo el CENTI en Argentina, alguien a quien yo personalmente admiro, respeto y quiero mucho,
porque fue quien desafió mi vida para que yo fuera misionera de tiempo completo, eh, que es Luzbel Gutiérrez. Él es un misionero colombiano y él en el transcurso de este año nos vino a visitar Argentina. Y él dio un tema que a mí me dejó pensando, como me pasa siempre con las cosas importantes, ¿sí? Me quedan dando vueltas en la cabecita. Y él explicó que él aprendió con los años a soñar los sueños de Dios. Cuando yo le digo a Dios que quiero que su voluntad agradable y perfecta se cumpla en mi vida, le estoy diciendo, Señor, quiero soñar tus sueños. Porque Dios tiene un sueño con tu vida y con la mía, con la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Dios tiene un sueño. El tema es si yo también sueño los sueños que Dios tiene conmigo. Eso implica, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Otro de los puntos importantes en estos pasos hacia una vida de plenitud es practicar algo que se llama respirar en salud. Nada más y nada menos que la respiración espiritual. Miren, familia, nosotros no somos más espirituales que el Espíritu Santo. Nosotros, mientras estemos en la tierra, vamos a seguir cometiendo errores. Nos vamos a mandar una que otra macanita, ¿sí? Entonces, ¿cómo salgo de eso? Porque si no puedo dejar de cometer errores, si no puedo dejar de equivocarme, ¿cómo hago para vivir esa llenura del Espíritu Santo? Muy sencillo. Tengo que aprender a respirar espiritualmente. Tengo que aprender a respirar en salud. ¿Cómo se respira espiritualmente? Pidiéndole perdón a Dios por los errores que uno comete. Pero yo siempre doy este ejemplo, ¿no? No haga como con los residuos de su casa, que a lo mejor hay algunos, en donde yo vivo, gracias a Dios, el camión de los residuos pasa todas las noches. Entonces uno, los residuos, no los orgánicos porque yo los guardo para hacer compost, pero los otros, todos los días se sacan y se van. ¿Sí? No es que uno guarda la basura durante toda una semana, imagínense contar todas las bolsas de basura diarias y sacarlas una vez por semana. Ni le cuento el olorcito que va a dar eso, ¿sí? Y la suciedad que eso va a generar. De la misma manera, en nosotros, el error, el pecado, ¿sí? La equivocación, hay que limpiarla rapidito. ¿Cómo la limpio rápido? Pidiéndole al Espíritu Santo perdón y que me ayude a no volver a caer en él. ¿Se entiende? Él está para ayudar. Una de las funciones que el Espíritu Santo tiene, maravillosas para mí, es que nos redarguye. Redarguir significa, nos llama la atención acerca de algo, sobre todo acerca de algo que no está bien hecho, fundamentalmente. ¿Sí? Me equivoqué, no lo vi o no lo quise ver, y el Espíritu Santo viene, ¿sí? Y me dice, Patricita, esto que hiciste está mal hecho. O esto que dijiste está mal dicho. O esta actitud que tuviste no es la adecuada. Y Patricita no le queda otra cosa que, Señor, perdóname, me equivoco. Me apropio de tu perdón. ¿Sí? Porque tampoco no tiendo a clavarme puñales. Hay gente que comete un error y se clava los puñales por el resto de su vida. Bueno, no es mi estilo, ¿verdad? Ni debería ser el estilo de ningún cristiano. Uno va a la presencia de Dios, pide perdón, se apropia del perdón de Dios y seguimos para adelante. El otro punto importante es que yo pueda rendir cada área de mi vida a Dios. ¿Sí? Yo pueda realmente entregarle cada área de mi vida. Miren, cuando nosotros hacemos la oración para recibir a Jesús, algunos se olvidan y sería bueno tenerla anotadita por ahí, ¿sí? Nosotros decimos, Señor Jesucristo, yo te necesito, te recibo como mi Señor
y Salvador. Y cuando ya que empezamos a caminar la vida cristiana, nos encanta que Él sea nuestro Salvador. Me libera del pecado, me libera de las dificultades, me libera, ¿sí? Pero resulta que cuando yo lo recibí, yo no lo recibí solo como Salvador de mi vida, lo recibí como Señor primero y como Salvador después. Y ambas funciones Él las tiene que ejercer en mi vida. Que Él sea mi Señor implica que yo le pertenezco. Por algo la Biblia dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por sangre, por alto precio, ¿sí? Ese eslogan de mi vida es mía y yo hago conmigo con mi vida lo que se me da la gana, es una herejía, les cuento. Porque según la Biblia, nuestra vida no es nuestra, le pertenece a Dios. Y si dice la Biblia que de cada palabra ociosa que salga de mi boca yo voy a tener que dar cuenta, pues ni les cuento de cada macana que yo me mande, y no pida perdón, y no me arrepienta, y sigan la misma tontera, ¿con qué cara le voy a ir a decir a Dios? No, yo sí sabía que eso era pecado, pero bueno, no lo podía dejar de hacer. ¿Se entiende? Es importante respirar espiritualmente. Sacar la basurita diaria. Nunca deje que se le acumule nada en el corazón, porque lo que se acumula se empieza a echar a perder. Fermenta en el corazón de uno. El siguiente punto importante es rendir cada área de mi vida a Dios, realmente rendirla, decirle, vos sos el Señor de mi vida. Y esto seguramente va a implicar que en algunos momentos las cosas no van a ser como a mí me gustaría que fuesen, porque las cosas de mi vida tienen que ser como Dios quiere que sean. Y a veces, sí, seguramente podremos tener diferencias, pero yo les puedo asegurar que si le damos la apertura a Dios y le damos el comando de nuestras vidas a Dios, Él nos mostrará muy sabiamente lo que realmente nos conviene. Y nosotros aprenderemos a ejercitar la capacidad de decidir lo que nos conviene. Si bien todo nos es lícito, o sea, nosotros somos dueños de hacer lo que se nos dé la gana. Ustedes son dueños de hacer lo que se les dé la gana. Pero la pregunta es, ¿lo que se me da la gana realmente me conviene? ¿Lo que se me ocurre a mí o lo que se me da la gana a mí es bueno para mi vida? Es una buena pregunta para hacerse, ¿no? Por eso es tan importante aprender a dejarnos guiar por el Espíritu Santo para aprender a discernir entre lo que me conviene y lo que no me conviene. Yo no quiero ser de esos que la Biblia nombra y dice, llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Las cosas tienen un nombre y eso no cambia. Pero lo importante es que nosotros sepamos cuál es el nombre de las cosas y llamar a las cosas por su nombre sin dejarnos engañar. Siguiente punto importante para ser lleno del Espíritu Santo. Hay que orar pidiéndole al Espíritu Santo la llenura. En Efesios 5:18 dice, a ver, no quiero repetirlo en memoria porque por ahí no creo que me equivoque, pero por las dudas. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esto no quiere decir que usted no se puede tomar su vasito de vino en la comida. Nadie le está prohibiendo tomar vino. Pero ojo, si me tengo que emborrachar con algo, si me tengo que embriagar con algo, ojalá sea con el Espíritu Santo. Que Él llene mi vida de tal manera que yo me sienta embriagada por Él, ¿sí? Embriagada en el buen sentido, ¿verdad? El otro punto muy importante es apropiarnos por fe. O sea, yo tengo que declarar por fe
que el Espíritu Santo llena mi vida y darle gracias al Espíritu Santo porque Él llena mi vida. Yo siempre, no sé, es algo particular esto, no lo tomen como doctrina, pero yo siempre digo que la vida cristiana es aprender a vivir de a dos, ¿sí? Pero no con alguien imperfecto, sino con alguien perfecto. Ese caminar de a dos todos los días, ese poder hablar con el Espíritu Santo todos los días, ese hacerlo parte de mi vida, consultar con Él, plantearle a Él mis dudas, mis inquietudes, mis temores, pedirle a Él que me sane. Yo cuando suelo llegar tarde a mi casa con el auto, bueno, ustedes saben que ninguna ciudad es segura hoy por hoy, yo vengo orando, ¿no? Bueno, Espíritu Santo, abrí el camino, limpié el camino, despeja el camino, y de verdad que Dios ha sido tan especial, y el Espíritu Santo lo es, que gracias a Dios no he tenido nunca una dificultad en ese sentido, ¿sí? Cualquiera que ve los noticieros de Buenos Aires debería vivir asustadísimo, ¿verdad? Bueno, pues yo vivo en Buenos Aires y he visto y veo la protección de Dios en mi vida, pero también soy consciente de que desarrollo ese vivir de a dos con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíame, mostrame, decime, ¿sí? Yo, yo por temperamento tengo la capacidad dada por Dios de decirme la verdad. Yo no me autoengaño. Entonces, cuando yo veo que algo no está bien, Señor, lo que me tengas que decir, decímelo que yo lo voy a entender y lo voy a aceptar. Porque tengo claro que lo mejor que le pasa a mi vida es estar guiada por Él, es caminar con Él permanentemente. Caminar en el Espíritu es fundamental. Vuelvo y les repito, la vida cristiana sin Espíritu Santo es imposible de ser vivida, porque el que te enseña, el que te ayuda, el que te guía, el que habla a tu corazón, el que toma el amor del Padre, dice la Biblia, Él es el encargado de tomar el amor del Padre y derramarlo en nuestros corazones. Una de las necesidades más grandes y más básicas de nosotros los seres humanos, de sentirnos amados y aceptados. Y eso lo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso lo hace a través de tomar el amor del Padre y derramarlo en nuestro corazón. Es fundamental que nosotros, como hijos, aprendamos a caminar con el Espíritu Santo cada día. Que le pidamos la llenura. Espíritu Santo, acá estoy. Llena mi vida. Llena todo mi ser. Porque sin vos, difícilmente podré vivir una vida de plenitud. Difícilmente podré vivir una vida abundante como la que el Padre quiere darme a mí y a cada uno de nosotros. Es aprender a declarar por fe, ¿sí? Él está. Y como decía, creo que era la Madre Teresa de Calcuta, que Dios está a la corta distancia de una oración. Lo que le pidas a Dios que esté dentro de su voluntad, Él te lo va a dar. Y si hay algo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas, es la llenura del Espíritu Santo. Saciar todas nuestras necesidades a través de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo a Dios para que después, bueno, puedan hacer comentarios o preguntas, lo que ustedes quieran. Pero recuerden que el Espíritu Santo es el encargado de llevarnos a toda verdad. Yo te invito a que ahí donde estás, hagamos una oración. Precioso Espíritu de Dios, yo quiero darte gracias. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo. Gracias Espíritu Santo por ser nuestro amigo, consejero, ayudador, socio, por estar con nosotros todos los días, por llevarnos de la mano, por habernos convencido un día de la necesidad de recibir a Jesús en nuestro corazón.
Gracias, Espíritu Santo de Dios, por derramar el amor del Padre en nosotros cada día, por recordarnos que somos hijos, y si hijos herederos y coherederos con Cristo. Tú te encargas día a día de que la obra preciosa de Jesús en la cruz se vuelva realidad en nuestro interior. Tú te encargas día a día de que experimentemos el océano de amor de Papá Dios. Tú te encargas cada día, Espíritu Santo de Dios, de llevarnos y de convencernos de que somos hijos, amados, aceptados, valorados, tenidos en cuenta. Y también, Espíritu Santo de Dios, eres el encargado de operar en cada uno de nosotros esa obra de santificación, de limpieza, de transformación, de vida nueva en cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, aquí estamos delante de ti. Como el salmista David lo decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi pensamiento, y ve si hay en mí camino de perversidad y llévame por el camino justo. Yo te pido hoy, Señor, porque venimos a tu presencia, que sea tu Espíritu Santo aún el que saque a luz lo escondido de nuestro corazón, el que quite de nuestras vidas todo aquello que pueda estar entorpeciendo la relación contigo. Yo te pido, Espíritu Santo, que entresaques lo precioso de lo vil de cada uno de nuestros corazones, que nos enseñes a respirar en salud cada día, que nos lleves cada día a la presencia del Padre, para conocerlo, para profundizarlo, que tomes la sabiduría del Padre y la derrames en nuestro corazón. Espíritu de Dios, socio, amigo, consejero, acompañante nuestro guía, el que nos dirige, el que nos habla, el que nos redarguye cuando es necesario. Yo quiero agradecerte, el Espíritu Santo, agradecer tu preciosa presencia y pedirte que fluyas en mi interior como río de agua viva para limpiar mi vida, pero también para poder mojar a otros, para poder transmitir a otros, Señor, la frescura de tu presencia, la limpieza de tu presencia. Precioso Espíritu de Dios, toma el control de nuestras vidas hoy. Hoy voluntariamente te cedemos el control de todo nuestro ser, para que tú produzcas en nosotros tus frutos, para que hagas en nosotros según la voluntad del Padre, para que nos lleves a comprender lo que no comprendemos y para que nos permitas crecer y madurar en nuestra dimensión espiritual. Haznos sabios con la revelación tuya. Llévanos a comprender lo que la palabra dice, a escudriñar, a ver detrás de lo que se ve y a entender, precioso Espíritu de Dios, que tú has sido enviado para beneficiarnos. Aún intercedes por nosotros delante del Padre. Toma nuestras vidas hoy. Derrama tu llenura en nuestro interior. Sabemos que si pedimos algo conforme a la voluntad del Padre, Él nos escucha y nos lo concede. Y esto es la voluntad del Padre, que seamos llenos del Espíritu Santo. Señor, que nada nos distraiga, que no nos embriaguemos con nada ni en nada, sino que podamos realmente ser llenos de tu Espíritu Santo hoy. Que tu preciosa unción, Espíritu de Dios, que es la que rompe y pudre todo yugo, descienda sobre nuestras vidas hoy. Que tu Espíritu Santo de Dios nos liberes, nos sanes, nos transformes, hagas de nuevo esta vasija de barro. Que tu Espíritu Santo de Dios pongas en nosotros cada uno de tus frutos y nos lleves a crecer, Señor. Solos no podemos, por eso fuiste enviado, porque aún Jesús, antes de ascender a los cielos, estaba convencido de que solos no íbamos a poder. Por eso Él le decía a sus discípulos, les conviene que yo me vaya,
porque entonces mi Padre mandará al otro Consolador. Y aquí estás tú por nosotros, desde el precioso momento del Pentecostés, cuando descendiste a la tierra en forma permanente para estar con nosotros todos los días hasta que el Señor venga a buscarnos. Sigue moviéndote con poder en nuestro interior, Espíritu de Dios, y que tu preciosa unción se derrame cada día sobre cada una de nuestras vidas. Yo te alabo y te bendigo en esta noche. Te doy gracias por todos los que están conectados, que cada uno de ellos pueda recibir, Espíritu de Dios, tu preciosa llenura. No solo recibirla, sino vivir en ella cada día. Gracias, Señor. Para ti sea la gloria y la honra, precioso Dios. Te hemos orado en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos, esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos puedes visitar nuestra página web argentina.senticity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Senticity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Senticity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.